Nos trasladamos entonces, junto con aquellos miembros del Paperclip, nos trasladamos a Estados Unidos para hablar del Pentágono. El Pentágono es el edificio que alberga el Departamento de Defensa. Entonces, vamos a hablar de él y vamos a hablar del famoso presupuesto negro. Por Pentágono conocemos normalmente a lo que en realidad se denomina el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pero el Pentágono es el edificio, que se lo nombra así obviamente por su forma. Y cuando nos hablan de su construcción, que se realizó entre el año 41 y el año 43, mientras en Europa se desarrollaba la guerra, nos dicen que tiene esta forma porque el espacio era reducido y se veía limitado por el río, por las autopistas, por avenidas. Entonces decidieron darle esta forma. Sabemos muy bien que esta forma tiene que ver con lo esotérico, que ya en la época de los jesuitas ellos tenían su cuartel general, digamos, dentro de un edificio de forma de pentágono. Así que bueno, pero esa es la explicación oficial de por qué se construyó de esta forma el edificio. Y el nombre, por supuesto, luego pasó a ser el que comúnmente se conoce para el Departamento de Defensa, que anteriormente era el Departamento de Guerra. Y dentro de lo que es este Departamento de Defensa, que es quien alberga todas las fuerzas militares de Estados Unidos, sabemos que con la operación Paperclip cambió bastante, es decir, lo que antes era el Departamento de Guerra, que era algo bastante modesto, podría decirse, se vio engrandecido en todo sentido con la adquisición de los nuevos miembros y todos sus proyectos y todo su conocimiento. Así que esta nueva fase del Pentágono, con este nuevo edificio, se ve claramente influenciado por lo que era la Alemania nazi. Como vimos en otros videos, el famoso Cuarto Reich dentro del Pentágono. Pero bueno, justamente todos estos proyectos que llevaron desde Alemania hasta Estados Unidos fueron todos proyectos secretos. Y para eso se creaba un presupuesto negro, así denominado oficialmente, porque al ser proyectos secretos no se podía saber ni siquiera cuánto era lo que se gastaba en ellos. Es decir, es un presupuesto oculto para operaciones secretas o clasificadas. Y se oculta por seguridad y, bueno, por varias cosas más. Y aquel discurso famoso de despedida de Eisenhower en el año 61, en donde dijo: en los consejos de gobierno debemos protegernos contra la adquisición de una influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial para el desastroso aumento del poder fuera de lugar existe y persistirá. Fueron históricas palabras de Eisenhower, en donde advirtió a la nación sobre los peligros asociados con los programas de fuga dentro del complejo industrial militar. Y ahí es donde entran en juego también el presupuesto negro, que creció exponencialmente desde que empezaron, es decir, desde la Segunda Guerra hasta el día de hoy. Eso creció de una manera tremenda. Porque al tener poca supervisión del Congreso y prácticamente ningún escrutinio público, los programas desarrollados dentro de este mundo negro disfrutan de un acceso casi ilimitado al respaldo financiero, independientemente de su probabilidad de éxito. Y muy pocas personas son las que saben a qué está dedicado ese presupuesto. Y entonces cabe preguntarse cuáles son los detalles específicos sobre el presupuesto negro que pueden obtenerse de fuentes disponibles públicamente. Además, si se pueden desclasificar algunos de estos programas
sin que representen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es todo muy complejo y partiendo de la base de que en el artículo 1, en la sección 9 de la Constitución de Estados Unidos, dice lo siguiente, que es: no se retirará dinero del Tesoro sino como consecuencia de asignaciones hechas por ley, y periódicamente se publicará un estado y una cuenta de los ingresos y gastos de todo el dinero público. En otras palabras, de acuerdo con la Constitución, es ley que el gobierno ponga a disposición del público, aunque sea de vez en cuando, una contabilidad de cuánto dinero gasta. Sorprendentemente, el gobierno, de hecho, sí cumple con esta forma muy importante de controles y contrapesos. Cada enero, el Departamento de Defensa presenta su informe presupuestario anual para el año fiscal concurrente, y la versión sin clasificar de este informe está disponible para el público en la Biblioteca del Congreso. Sin embargo, la Constitución nunca mencionó ningún detalle de cómo exactamente se debe rastrear el dinero o cuáles son los requisitos obligatorios que revelarían exactamente en qué se gastó el dinero. Técnicamente, la redacción de la Constitución es demasiado vaga, lo que abre la posibilidad del fraude, el despilfarro, de abusos. Y esos abusos llevan, por ejemplo, a cuentas de cafeteras de $700, tornillos de $600. En 1987, por ejemplo, el presupuesto este presupuesto negro se había triplicado bajo la administración Reagan. La financiación de adquisiciones para el presupuesto negro del Pentágono para el año fiscal 1988 fue la asombrosa suma de $35.000 millones. Durante la década del 80, el secreto parecía ser un procedimiento operativo estándar con miles de millones que desaparecieron en proyectos que tal vez nunca vean la luz del día. De hecho, el deseo de Reagan de clasificar todo era tan frecuente que en 1982 firmó una orden ejecutiva que esencialmente revisó el procedimiento para guardar secretos militares. La orden establecía que al equilibrar el derecho del público a saber con el poder del gobierno de guardar secretos, el secreto tendría más peso. Sin embargo, según Leigh Aspin, que es un fallecido ya presidente de los Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y miembro minoritario de rango William Dickinson, el 70% del presupuesto negro podría desclasificarse sin afectar la seguridad nacional. Desafortunadamente, pocos investigadores federales tienen la autorización de seguridad necesaria para auditar los programas negros. Según una declaración de Thomas Ambley, experto en misiles del Pentágono, publicada en Detroit Free Press el 8 de febrero de 1987, hay 3 razones principales para los programas negros, para la existencia de los programas negros. Uno es que se está haciendo algo que realmente debería ser secreto. Otro es que están haciendo algo tan estúpido que no quieren que nadie lo sepa. Y otra causa es que quieren abrir, digamos, el tarro del dinero y sacar con una pala porque no hay ninguna responsabilidad al respecto. Y en el mismo artículo de Detroit Free Press se entrevistó a un ingeniero de sistemas y él dijo lo siguiente sobre los programas clasificados. Dijo: en un proyecto negro la gente no se preocupa por el dinero. Y dijo que si necesitaban más dinero, lo obtienen. Si les sale mal, y entonces necesitan más, también lo obtienen. Simplemente siguen invirtiendo más dinero en la cosa hasta que salga. Y el incentivo no está ahí para hacerlo bien la primera vez. Entonces, ¿quién lo va a cuestionar? Uno puede imaginar las consecuencias catastróficas que podrían ocurrir si agencias gubernamentales, el Departamento de Transporte o los contratistas
de silos de misiles operaran bajo la misma ética de trabajo, ¿no? Pero bueno, así está dado el tema de los presupuestos negros y los proyectos negros. Otra técnica empleada para ocultar los programas negros es eliminar sus costos generales del presupuesto no clasificado. Se les dan nombres de código muy vagos y anodinos incluso, que están diseñados específicamente para ocultar su verdadero propósito. Además, el Pentágono mantiene en secreto muchos programas negros del Congreso, de la Oficina de Contabilidad General y de sus propias agencias de auditoría. Y según un informe publicado en Aviation Week and Space Technology en el año 92, el presupuesto negro consume más de 100 millones de dólares por día, todos los días del año, en recopilación de inteligencia, operaciones encubiertas, desarrollo de armas sin supervisión civil. Un estudio del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, realizado en el año 90, reveló que el Congreso revisa solo entre el 5 y el 10% de los programas que tienen una designación llamada de acceso especial requerido, que serían este tipo de proyectos. Esta falta de responsabilidad aumenta más el riesgo de contratistas de defensa que quieren dinero y que están ansiosos por influir en sus políticos de alto nivel dentro de la circunvalación de Washington. Entonces ahí vemos de todo, vemos desde operativos que realmente deben mantenerse bajo secreto porque es una cuestión de seguridad del Estado, pero también vemos fraude, vemos corrupción, vemos dinero que se va de las manos del Estado a no se sabe ni siquiera qué. Y cada año esto fue aumentando. Y durante lo que fue la Guerra Fría tenía un motivo de ser, tenía un justificativo, que era justamente que había una Guerra Fría y que los proyectos debían ser ocultos. Pero cuando terminó la Guerra Fría, la cosa siguió. Entonces ahí vemos que no era el verdadero objetivo. Si bien era algo que era necesario hacer con muchas de esas cosas. Pero también sabemos que hay muchos proyectos que realmente no sirven para nada, que los hacen para experimentar alguna que otra cosa, para filtrar dinero, para, bueno, negocios, podríamos decir. Y hay de todo dentro de estos programas. Y a partir del año 80 el presupuesto negro aumentó cuando el presidente Carter filtró información de que la Fuerza Aérea estaba desarrollando un bombardero furtivo. En el año 81 las acciones de Northrop se dispararon, es decir, vemos como todo es un negocio. Durante la administración Reagan, la financiación para el presupuesto negro aumentó a 22.000 millones de dólares para el año fiscal 87. Y específicamente 6.000 millones se destinaron a 4 programas de aviones negros, 3 de los cuales eran propiedad de Northrop. Y bueno, finalmente Northrop perdió el programa Advanced Tactical Fighter, que fue a Lockheed con otro formato de avión. También perdieron el contrato de Advanced Tactical Aircraft. Bueno, todas cuestiones de negocios fallidos entre los grandes magnates, que ya sabemos a quiénes están asociados. Y según Ben Rich, que fue director del Lockheed Skunk Works, mantener los programas en secreto le puede agregar entre un 10 y un 15% al costo total. Al costo que ya tiene desarrollar el programa, se le agrega este plus, nada más que por mantenerlo secreto.
porque esto incluye la construcción de edificios fortificados, guardias adicionales, logística de autorización de seguridad, trabajos de transporte, es decir, muchas cosas que tienen que ver con la seguridad. Y algunos programas son tan secretos que incluso los principales generales militares pueden no saber de qué va la cosa. Y esto tiene mucho que ver también con el Área 51, la base Edward North, el campo de pruebas de Tonopah, bueno, tantos lugares, ¿no? Y dentro del turbio mundo de los proyectos secretos de defensa hay 3 categorías principales: el programa de acceso especial, el programa de acceso especial no reconocido y los llamados programas de acceso especial exonerados. O sea que ya vemos cómo son como las mamushkas, ¿no? Dentro de cada uno hay algo cada vez más secreto. Y de esto salen todos estos programas que después nos enteramos con los años, de los que vamos a hacer videos particulares, como el Proyecto Manhattan, el Filadelfia, bueno, muchísimos más, todo lo que tuvo que ver con el caso Roswell, por ejemplo, esos son los más conocidos, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con el Pentágono, tiene que ver con el presupuesto que se le asigna al Pentágono y a quienes desarrollan estos proyectos, que en un principio comenzaron siendo estos señores del paperclip durante muchísimos años. Y como también dentro del Pentágono vemos a toda esta camarilla que tenía que ver con un partido en Alemania, cómo además generan guerras de poder, es decir, las famosas guerras proxy, que son los conflictos armados entre 2 naciones, por ejemplo, pero donde ellos no están implicados en forma directa, sino que lo hacen por instigación o en nombre de otros, de otras partes. Entonces se hace financiando, entrenando, dándoles asistencia, como en el caso de los grupos terroristas o como fue el caso de Al-Qaeda, de ISIS, todo eso. Esas son guerras de poder, guerras proxy, que surgen también de todo este financiamiento oculto que se hace dentro del Pentágono. Y realmente un lugar muy oscuro, no solo por el nombre que se le da a su presupuesto, a sus proyectos. En ese lugar que tiene forma de pentágono justamente, es donde se cocina todo esto. Y vamos a seguir viendo cuál fue el origen, por ejemplo, de la CIA, que está relacionado con esto del Pentágono. Y muchas cosas más que están absolutamente ligados a la pirámide de poder. Siempre todo oculto, los proyectos, el presupuesto, todo oscuro, todo en la oscuridad, todo a espaldas de todo el mundo, incluso de algunos que están en el propio gobierno. Entonces ahí vemos cómo las mamushkas van encajando organismo dentro de un estado. Y eso es lo que se llama estado profundo. El gobierno en las sombras, que si bien está afuera de ese gobierno, también está infiltrado. Entonces ese gobierno recibe instrucciones desde más arriba, pero también tiene a sus agentes dentro. Y acá se ve perfecto. Y además se viene a sumar lo que siempre hay en los gobiernos, que es corrupción, venta de favores, todo ese tipo de cosas que lo vemos en este presupuesto en donde un tornillo valía $600. Eso se viene a agregar. Entonces, ¿qué se puede esperar de un organismo como este? Hasta que no lo limpien, como dicen, esto va a seguir así. Y en cada uno de los países eso se replica. Lo que pasa es que estamos hablando de uno de los países más poderosos del mundo. Y además, un lugar conformado por gente que vino de otros países
en particular de uno, con todas sus ideas que no pudieron llevar a cabo en un momento, pero lo llevaron a cabo después.